Saludos mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Continuamos esta semana con el libro de Números. Ya hemos avanzado en el libro de Números y lo importante que es dentro de la formación del Pentateuco. Cómo este cuarto libro de la ley va a significar la travesía que todavía está viviendo el pueblo de Israel en el desierto. Lo que quiere decir que es lo que se comenzó desde la creación en Génesis, Éxodo, Levítico y ahora Números. Estamos hablando del mismo pueblo, estamos hablando de la misma gente y estamos hablando del mismo estilo de vida y a donde Dios los estaba llevando. Entonces nosotros estamos ahora iniciando el libro de Números. Ya la semana pasada vimos la introducción y vamos a continuar viendo qué ha pasado con este pueblo dentro del desierto. Y está la marcha en el desierto. ¿Cómo era ese caminar? La marcha del pueblo hebreo. La meta del desplazamiento es lo que todos conocían. Era esa, la meta del desplazamiento. Era lo que ya todos conocían. Todos ellos sabían y entendían lo que significaba esa marcha, ese desplazamiento, hacia dónde se dirigían. No era un secreto para ellos. Ellos sabían a viva voz qué era lo que estaban viviendo. Era entrar a la tierra prometida. Era lo que anhelaban, era lo que soñaban. Recordaba que esa tierra sería de ellos. Dios se lo recordaba. Dios les avisaba, Dios les dijo a ellos que esa tierra era para ellos. Y Dios la va a mandar a explorar. Dios va a mandar a explorar esa tierra para que ellos mismos tuviesen la evidencia de lo que ahí había. La tribu de Judá marchaba adelante. Puede ser por su superioridad numérica sobre las otras tribus, por ser la encargada de llevar la palabra profética en la futura casa real. Delante de esa marcha va la tribu de Judá. Era la que encabezaba la marcha. Se puede ver que Israel estaba organizado. Sí había organización. Una organización desde lo que vimos la semana pasada, donde Dios los organizó por cuadrantes para que estuviese el orden. Entonces, sí existe la organización, pero ahora hay una organización militar que estaba trabajando. Todos recibían órdenes de parte de Dios. Dios es el único que daba las instrucciones de lo que ellos necesitaban entender y aprender. Como jefe supremo, preparados para la conquista, Moisés dirige el ataque. Moisés dirigía cualquier ataque. Moisés era el que estaba pendiente de todas las actividades que se necesitaban realizar y cómo atacar a los vecinos si ese fuese el momento, si ese fuese el vecino de turno. Moisés era el encargado de ejecutar estas órdenes. Solo que se le reconocía el trabajo que estaban realizando los israelitas. Después de un largo debate, se llegó a un consenso en donde Moisés tenía la autoridad para hacer que esto se cumpliera. ¿Qué pasaba con toda esta distribución y con toda esta organización? Los primogénitos eran sustituidos por los levitas. Los levitas pasaron a sustituir a los primogénitos, porque los levitas eran los encargados de hacer que se cumpliera toda la parte religioso-cultural de todos los pueblos. Las normas, la disciplina que Dios puso se mantienen en todo el desierto.
una vez que Dios instauró una disciplina, ya no se dejó de cumplir. Se consolida la ley de los celos dentro de este periodo del Pentateuco, que beneficiaba a quien, al hombre sobre la mujer. Solamente que la mujer podía alegar maltrato desde el punto de vista del hombre, y era lo que podía salvarla en algún momento determinado. De lo contrario, el hombre era el que tenía la facultad y el principio para decidir sobre la mujer. También aparece el voto de los nazareos, que significa separado, consagrado, que estaban dispuestos a vivir de ese modo, vivir del modo de tener la obediencia para realizar lo que ellos estaban haciendo. Se abstenían de todo, comían solamente lo necesario, vivían de acuerdo a las necesidades básicas. Su cabello tenía que ser una melena muy frondosa, sin ningún tipo de cortadura. No podían tocar nada inmundo, nada muerto. Y así era que aparecían los nazareos para hacer un estilo de vida diferente a todo lo que hasta el momento ellos tenían. Era un voto voluntario, separarse para Dios. Y era bien visto porque era como una misión, como una entrega, como una devoción. El itinerario. ¿Cuál era el itinerario con que este pueblo se desplazó? ¿Cómo este pueblo se desplazó? ¿Bajo qué itinerario? Las etapas recorridas por Israel se puede evidenciar en 42 etapas, de las cuales hay 41 detenciones. O sea que 41 veces se pararon, se estacionaron y crearon esas 41 etapas donde era importante la detención. Desde Ramsés al Sinaí, 11. Desde el Sinaí a Cádiz, 9. Desde Cádiz hasta la llanura de Moab, vemos que ahí hay 22. El número del 10 al 21 se puede apreciar. Cada etapa tiene elementos originales y los nombres de ciertas etapas. Etapas que fueron marcadas y muy significativas, donde se les atribuía un nombre por lo que ocurría dentro de esa etapa. Se preguntan por los itinerarios, se puede ver complicados en muchos casos y a veces incoherencia. A veces las personas preguntaban cómo es el itinerario, y muchas veces se ve que hay incoherencia en cuanto al itinerario. Cosas que podían ser sencillas se volvían difíciles o trabajosas. Entonces, es por eso que se habla de por qué el itinerario, por qué ese itinerario, por qué tan estricto. Lo determinaban las trabas que se conseguía a su paso. El pueblo de Israel, solo que Dios les daba la oportunidad de buscar otra opción. Muchas veces conseguían trabas en el camino, y por una traba ellos tenían que hacer un recorrido fuera de lo normal para buscar otra opción. A eso se refiere la detención. A eso se refiere esa detención, de que los eventos que ocurrían de acuerdo a las circunstancias que ellos estaban viviendo. ¿Y cuál fue el beneficio de Israel en los 40 años en el desierto? Porque mucha gente se puede preguntar, ¿y cuál era el beneficio de el desierto? ¿Cuál fue el beneficio de de esos 40 años viviendo en el desierto?
porque se tiene que ver a dónde va a llevar eso. La renovación de la efectividad en los censos. Esa renovación de esa efectividad en los censos, el segundo contra el primero, que el primero marca un precedente que es que todos se van a quedar ahí. Y el segundo, que va a ser la nueva generación, la, como podríamos llamar hoy, la sangre fresca, la que va a activar a este pueblo. Entonces vemos que un pueblo con un corazón nuevo. Y ahí vemos que la presentación de un pueblo nuevo, educado en el desierto. Entonces uno dice, ajá, estamos viendo los beneficios. Otro logro es la institucionalización del pueblo. La detención fue la principal causa de esta manifestación legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se detenían, ahí se producía una legislación y se producía algún evento o fenómeno que el pueblo necesitaba. Que se marca de la marcha de Israel un pueblo en marcha, igual a sus antepasados. Se saca la marcha de este pueblo, cómo este pueblo caminaba de acuerdo a lo que necesitaba para determinado momento. ¿Qué pedía Dios en medio de todo esto? ¿Qué pedía Dios? Porque vemos la circunstancia del pueblo de Israel, que este pueblo, cómo caminaba, cómo avanzaba y quiénes estaban avanzando. Dios pidió expulsar todos los habitantes de Canaán. Dios pidió, porque Dios dijo que si quedaba algo, eso iba a afectar al resto. Y que estaba en ellos si cometían ese error. Y además Dios les advirtió de consecuencias graves que pasarían si ellos desobedecían. Se puede observar que es un fenómeno que está ocurriendo, que es un pueblo que va construyendo su identidad y su estructura. El libro habla de pasado y futuro inmediato. Entonces ahí vemos que eso está ocurriendo. Los desalientos de Moisés. Moisés, a pesar de todo esto que vive y todo esto que tiene, Moisés pasa por momentos de desaliento, por momentos de hasta aquí llego yo, por momentos de decir no quiero seguir, momentos donde decía que ya no podía más, que era un esfuerzo que estaba agotado. Se puede apreciar cómo los relatos hablan de los acontecimientos que se están dando. Moisés está viviendo y viendo una crisis que ellos tenían. Moisés está sumergido dentro de la angustia, la pesadez, lo que traía esta gente. Y Moisés carga con eso hasta el punto de sentirse agotado y querer deshacerse de todo. Las quejas estaban a la orden del día. Se recordaron de la situación y cómo se vivía en Egipto. Ellos volvieron a rebobinar cómo era su vida en Egipto, cómo vivían, qué comían, contra lo que estaba ocurriendo en el desierto. Moisés intercede ante Dios por ellos y le respondió Dios le respondió dándole carne hasta que se cansaran. Entonces ahí vemos la respuesta de Dios. Moisés también es parte de las quejas ante Dios. Moisés también asumió su rol de quejarse por las circunstancias de lo que estaba viviendo. Entonces, cuando esto ocurre, porque Moisés se siente solo, Moisés se siente agotado, Moisés piensa que Dios
no le dio las herramientas para él superar lo que estaba pasando. Entonces vemos a un Moisés agotado. Moisés lo que tenía era un agotamiento. Y aquí vemos lo que Dios propone para aliviar la angustia que Moisés está viviendo. Dios pide que se reúna a 70 ancianos con las características que Él está dando para que sean parte de la responsabilidad de servir y atender al pueblo. Dios le pide que ellos den 70 nombres de 70 ancianos honrados, probados, para que cumplan las funciones de ser colaboradores juntos con Moisés y así aliviar la carga de Moisés. Nosotros estamos viendo de que Jetro ya le había dicho algo a Moisés en el libro de Éxodo, que las circunstancias y las consecuencias de no delegar. Y vemos que dentro de la historia lo vamos a ver porque se repite 3 veces. Entonces, ¿por qué se da esto? Esto se da porque Dios no permitiría que Moisés renunciara, por lo contrario, le puso colaboradores. Dios no aceptaba que Moisés se fuera. Entonces dice, le pongo colaboradores, que fue que Dios nombra a estos 70 hombres. ¿Para qué? Para que colaboraran, para que ayudaran. Este consejo se nombra 3 veces en el Pentateuco. El consejo de buscar ayuda. Está en eso, en Número y en Deuteronomio. Dios es el que organiza a los grupos. Entonces se puede ver que si se lo proponía, Dios estaba con ellos. Las críticas después se hacen ver. Por un lado, María y Aarón están confabulados criticando las acciones que Moisés tiene. Y en un estado de rebeldía, donde esto le va a traer unas consecuencias a María como castigo por su actitud y por su forma deliberada de hablar. María fue la instigadora de la crítica. María fue la voz que alentó a los demás a protestar. Y Aarón, siendo parte de ese complot que también lo afectaría. Entonces fue castigada por su pecado. Pero Moisés nuevamente intercede. Y el resultado para María fue una advertencia para todo el campamento. Lo que Dios hace con María es una advertencia para todo el campamento. Los espías y su misión. Esta es una petición del pueblo a Moisés. Ellos querían saber qué tenía la tierra. Eso fue una petición de que le hace el pueblo a Moisés para que cruzara y demostrara que tenía lo que ellos estaban anhelando. El informe de los espías, todos concluyeron que la tierra fluía leche y miel. Ninguno de los espías negó lo que estaba ocurriendo. No lo negó. Ellos dijeron, sí, ahí hay leche y miel, sí se ve la prosperidad, sí se ven los frutos, pero solo vieron que había obstáculos. Ellos la bendición la dejaron a un lado porque vieron los obstáculos. Caleb trajo unas palabras de aliento y fe. Nunca negó los obstáculos y dijo que con la ayuda de Dios lo podían lograr. Entonces estamos viendo que los únicos que se atrevieron fueron Caleb y Josué, mientras que los otros 10 no se, ¿cómo se diría? No se arriesgaron a saber de que Dios los iba a ayudar. O no se vieron como comprometidos a decir
podemos salir adelante, podemos seguir, podemos caminar. Ellos no hicieron eso. Y por ellos a no hacer eso es que van a sufrir las consecuencias. Porque eso va a traer unas consecuencias en el camino. Porque si Dios les estaba diciendo, te estoy mostrando la tierra está ahí, la tierra es de ustedes, esa es la tierra prometida. Entonces, ¿por qué no tener fe? La, la relación de Israel y su juicio. También el número 14. Los israelitas se fueron por el informe de los 10 espías. Ellos se pudieron haber ido con el informe de los 2, pero prefirieron escuchar el informe de los 10. Se puede apreciar que Caleb y Josué fueron los que confiaron en decir Dios estaba con ellos. O Dios está con nosotros en este caso. Moisés intercede para salvar la nación. Moisés vuelve nuevamente a hablar. Moisés vuelve nuevamente a clamar para que Dios interviniera. Y Dios perdonó, ciertamente, una vez más al pueblo. Solo que no pasó por alto la ofensa o lo que había pasado. No lo pasó por alto. Entonces, la incredulidad de Israel era lo que evitaba lograr entrar a la tierra prometida. Este pueblo se arrepintió, solo que era tarde, Dios actuaría él. Él, Dios quería de que ellos se entusiasmaran a arriesgarse. Y es por eso que Dios toma la iniciativa de él actuar. Número 15, Dios pide que todos los incrédulos se queden en el desierto. Entonces Dios quiere limpiar. Dios quiere limpiar. Entonces, esto era lo que estaba necesitando el pueblo. Eso era lo que estaba por ocurrir. Era lo que era como primordial dentro de los acontecimientos. Entonces nosotros vamos viendo cómo se desarrolla el libro de Números. Y nosotros tenemos que ver las similitudes de todos los escritos. Porque ¿qué está pasando? Que nosotros tenemos es una sola ley, un solo documento, un solo desierto. Que un libro se complementa con el otro, sí. Y que el libro de Números habla del peregrinaje como tal, sí. Y de que Dios eliminaría a una generación, sí. Y todo esto nosotros lo podemos ir viendo, lo podemos ir puliendo. ¿Para qué? Para que así se logre entender la situación. Era cuestión de eso, de creerle a Dios. Era creerle a Dios. Dios les permitió que ellos vieran con sus propios ojos. Solo que la mentalidad humana a veces es escasa. Es escasa, pero entonces ahora está la oportunidad que dos hombres trajeron y con los cuales había que contar y había que decir avancemos, si se puede. Bendiciones, continuamos el camino de estudiar el Pentateuco. Cada semana estamos viendo cómo este pueblo se formó, educó, aprendió y algo que le costaba era creer. Se le costaba creer. Entonces, vamos a seguir en esta formación, vamos a seguir nuestro camino para nosotros poder terminar y tener el panorama completo de lo que es el Pentateuco.
Solo es profundizar y vamos bien. Bendiciones.